Muy buenas tardes. Tengan todos los que hoy participan en esta charla del tema reafirmados y cercenados los derechos constitucionales del adulto mayor en tiempos de pandemia. Estarán con nosotros Libardo Orejuela Díaz, director del Instituto Geopolítico de Estudios Estratégicos en Construcción, profesor de la Universidad Libre en pregrado y posgrado, autor de varios libros. En este momento sale próximamente el libro Narcoparamilitarismo y Derechos Humanos. Y además está con nosotros también el doctor Edwin Astudillo Botero, abogado de la Universidad Libre y actualmente estudiante de la maestría de Derecho Constitucional, quien se desempeña como abogado consultor de la Secretaría de Desarrollo y Participación de la Gobernación del Valle. En próximos momentos también tendremos a la doctora Yolanda Salgado Blanco, abogada de la Universidad Libre Excepcional Cali, líder e integrante del grupo de investigación El Café del Ángel de la Universidad Libre, y consultora y asesora de la empresa Macrofundación Internacional Woodin Warrior. Con ustedes, el doctor Edwin Andrés Astudillo Botero. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, María Fernanda, por la presentación. Un saludo muy especial al doctor Libardo Orejuela Díaz y a los organizadores y a los que nos están viendo en estos momentos. El tema de hoy se titula Reafirmados o cercenados los derechos constitucionales de la población adulto mayor, para lo cual resulta pertinente hacer algunas reflexiones, consideraciones acerca de los derechos fundamentales. En este caso, hay que decir que los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en constituciones rígidas. Son, en términos de Ferrajoli, se conciben como expectativas negativas y positivas que imponen límites y vínculos constitucionales a todos los poderes públicos. Estos derechos fundamentales son la base de la democracia. Estos derechos fundamentales configuran lo que Norberto Bobbio ha llamado el territorio inviolable, lo que Ernesto Garzón ha considerado como el coto vedado y lo que el maestro ya mentado Luigi Ferrajoli ha dispuesto como la esfera de lo indecidible. ¿Qué quiere decir esto? Que son principios constitucionales que se sustraen a las reglas de las mayorías por su importancia, porque estos derechos fundamentales representan también garantías de supervivencia de la misma democracia. En este caso, los derechos fundamentales podemos señalar que se desprenden muy brevemente en dos vertientes. Los derechos fundamentales en su dimensión de libertades y autonomía y su otra dimensión que son los derechos de carácter social. En este caso, yo me voy a enfocar más que todo a disertar un poco sobre los derechos fundamentales de carácter social que le asisten a esta población adulto mayor y a todos los ciudadanos, porque recordemos que los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos le pertenecen a todos los ciudadanos, no a una mayoría, ni a una minoría, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al gobierno de turno. Pertenecen a todos porque están establecidos en constituciones rígidas. De ahí entonces, ¿por qué la importancia de hablar de derechos fundamentales de carácter social? Los derechos de libertad son efectivos, y quiero traer a colación esto, si se sustentan en la garantía de derechos sociales a prestaciones positivas. El derecho a la subsistencia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la información. Sin la satisfacción de estos derechos, tanto los derechos políticos como los derechos de libertad están destinados a permanecer en el papel. Parafraseando a Ricardo Guastini, son derechos de papel, derechos de ficción. Entonces no existe participación en la vida pública sin la garantía de mínimos vitales, es decir, de derechos a la supervivencia. De ahí, de esta lectura se desprende, de esta disertación se desprende la importancia de los derechos fundamentales de carácter social en una democracia constitucional.
hay que tener claro que la democracia constitucional no simplemente hay que concebirla como un método de formación de decisiones públicas, donde se establece unas reglas de juego en donde el poder a través de directa o en representación toma decisiones colectivas. No, la democracia también tiene una dimensión sustancial. Esta dimensión sustancial la componen los derechos fundamentales, que vienen a ser límites a la misma soberanía popular. Entonces, hay que plantearnos lo siguiente para entrar en materia. Los derechos sociales al mínimo vital, a la subsistencia, a condiciones de vida digna de la población adulto mayor, ¿están siendo garantizados en épocas de pandemia? Yo muy contundente digo lo siguiente: no están siendo garantizados. ¿Por cuál es la razón? La razón es que hay una manifiesta divergencia deóntica entre el deber ser constitucional y el ser legislativo de derecho. Me explico. Hay dos fenómenos que convergen, que producen las crisis de la democracia constitucional. El primero de ellos es el desarrollo de ilegalidad de los poderes públicos, lo cual generan antinomias. Estas antinomias quiere decir un desarrollo de leyes ordinarias que van en contra de la constitución política. Esto no reviste problema mayor, pues estas antinomias pueden ser corregidas a través de en sede jurisdiccional, a través de revisión constitucional. Pero el otro fenómeno es el defecto de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ausencia de garantías tanto primarias como secundarias, es decir, de obligaciones y jurisdiccional que generan lagunas. Estas lagunas producen el derecho ilegítimo, y este derecho ilegítimo, claro, lo que hace es generar la inefectividad de los derechos fundamentales de la población adulto mayor. Voy a poner un ejemplo claro para aterrizar todo. En esta época de pandemia se ha propuesto la renta básica. ¿La renta básica para qué? Sea para garantizar el mínimo vital de casi 8 millones de colombianos. Esta renta básica fue negada por el ministerio, por la cartera del Ministerio de Hacienda a través de un comunicado, alegando de que era inviable económicamente. Que por cierto ya se veía esperar, porque esta cartera del ministro presidida por un ministro de Hacienda, un hombre de ideología, de una marcada ideología neoliberal, tienen una idea, y es el coste excesivo de los derechos sociales. Creen que los derechos sociales tienen un costo muy alto y por lo tanto es inviable económicamente. Esa idea tiene que ser desmentida. Los derechos sociales cuestan, así como cuestan los derechos de libertad, para garantizar los derechos de libertad y autonomía, para garantizar el orden público también cuesta, para el funcionamiento de los tribunales también cuesta. Pero entonces no vemos más allá, y no vemos que los derechos fundamentales, al invertirse a través del gasto público social, constituye la mejor inversión social. Condiciona el desarrollo económico de un país. Entonces, el legislador no ha actuado la Constitución para crear garantías constitucionales que efectivicen el derecho al mínimo vital de esta población adulto mayor, porque no ha creado la obligación de proveer una renta básica. La renta básica, los estudiosos del tema, y para tal les recomiendo este librito, Dinámica de las Desigualdades en Colombia, de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia. Estos son grandes economistas que a través de estudios, no de especulaciones, hechos concretos, datos, han mostrado que sí es viable la renta básica universal para efectivizar el derecho al mínimo vital de millones de colombianos, entre ellos la población adulto mayor. Recordemos que los adultos mayores, en reiterada jurisprudencia, han sido considerados sujetos de especial protección constitucional. Pero, oh sorpresa, esto es simplemente para ellos
derechos de papel, porque definitivamente no está la garantía de la renta básica para satisfacer las necesidades básicas de esa población adulto mayor. Mire, por citar una cifra, el 70% de los adultos mayores, es una cifra trágica, 70% de los adultos mayores no tienen pensión y el 22% viven en la pobreza, en el abandono. Se han creado las garantías penales. Sí, ya quieren mandar a la cárcel a los hijos que dejan en el abandono a sus padres, pero tienen una inercia, una inacción para efectivizar las garantías, para construir las garantías sociales. Y la principal garantía social que se debe empezar a desarrollar es la renta básica universal para atender las necesidades básicas de estos adultos mayores. Estos adultos mayores, si no tienen pensión y si están abandonados, pues hombre, están destinados a vivir en la precariedad. Pero, y con esto quiero terminar, no veo muy viable que con este gobierno se puedan desarrollar esas garantías constitucionales o con este Congreso de la República. ¿Cuál es la razón? Hay un marcado acento neoliberal que les impide establecer un sistema, por ejemplo, un sistema fiscal que goce, más progresivo. Dicho sea de paso, de justicia acaba de interponer una demanda de inconstitucionalidad alegando que el sistema tributario vigente está vulnerando el principio constitucional de progresividad que está establecido en el artículo 363 de la Constitución Política. En un país tan desigual como Colombia se requiere que se implemente un nuevo sistema tributario que tenga características de tipo progresivo. Así que yo veo muy complicado que este gobierno, este Congreso actúe en la Constitución en ese sentido, para reformar el sistema tributario. Dependemos de la demanda de inconstitucionalidad, del fallo de la Corte Constitucional. Si el fallo es a favor, pues a través se declara inconstitucional el sistema tributario en una figura que se llama sentencias de constitucionalidad diferida. Es decir, tendría el legislador 2 años para poder otra vez diseñar un sistema fiscal más progresivo y que reduzca en consecuencia las desigualdades sociales. Entonces, en conclusión, para disminuir esa divergencia... ¿Perdón? ¿Apago la cámara? No, doctora, necesitamos que encienda la cámara. Edwin, tranquilo que esto no sale al aire y usted puede seguir hablando. Ok. Esta divergencia... ¿Ya quedó conectada? Esta divergencia, para reducirla, se requiere, en conclusión, el desarrollo de garantías. ¿Cuál es la garantía que se debe empezar a desarrollar? Pues la creación de una renta básica para garantizar y efectivizar el derecho fundamental al mínimo vital de esta población vulnerable que tanto lo requiere. Muchas gracias. Le doy vía al doctor Libardo. Doctor Libardo, ¿lo pongo al aire? Muy bien, muy bien. Listo. Doctor Libardo, allá usted está saliendo al aire. Bueno, muy bien. Buena tarde a todas las personas que están conectadas, receptando esta especie de foro sobre un tema muy especial, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. En primer lugar, mi gratitud a la doctora María Fernanda Jaramillo González, realmente el alma de este evento académico, que espero sea el comienzo de una serie de eventos con similar condición. Al ingeniero de sistemas Carlos Giovanni Aguirre, sin cuya ineludible colaboración esto técnicamente y por resultado no hubiera sido posible. Entre otras razones, le decíamos al ingeniero antes de empezar este foro que aquí uno encuentra el mentir de la señora vicepresidenta cuando pretendió reducir de manera tropical
el trabajo de estos profesionales a un par de horas y por lo tanto al 20% de sus ingresos. Y mi gratitud con Edwin Astudillo y con Yolanda Salgado, porque son personas que yo conozco en el mundo de la reflexión, en el mundo de la criticidad y en el mundo del derecho. Y tienen para mí una ventaja. Son académicos sencillos que por ser sencillos no han caído en la terrible hondura de la simplicidad. Y sé pues que tienen en este universo de lo epistémico un futuro más que asegurado. Para empezar a abordar el tema de hoy, voy a hacer a mi estilo una remembranza que me toca en lo más profundo de mi ser. En el mes de diciembre del año que feneció, cuando ya empezaba el bichito a jorobar en el suroriente del Asia y empezaban los primeros síntomas en Europa. Primero se pensó que había arrancado en marzo y ahora las investigaciones dicen que esto se retrotrae hasta fines del año pasado. En diciembre entonces del 2019, yo estaba, entre otros países, que estaba en Italia. Y en Italia estuve, entre otras ciudades, en una ciudad que yo particularmente amo porque me deleita, que se llama Firenze, la ciudad de las artes y además la ciudad de la politología. Allá me encuentro desde los grandes pintores del Renacimiento hasta el gran Niccolò Maquiavelo. Y estuve en el sur de Italia, que para mí fue lo más fascinante que yo haya conocido. Estuve particularmente en Sicilia, en su capital Palermo y en Corleone, por razones además de una investigación que yo he estado adelantando. Y en ese periplo por Firenze y por el sur de Italia y por Roma, me encontré personas que por supuesto no conocía, que podían frisar los 65, 70, 75 y 80 años. Eso muy razonable en el continente europeo, donde la proporción de niños no es que abunde mucho. Y me encontré estas personas amables, queridas, entusiastas, con expresiones vitales que me hacen recordar la teoría del entusiasmo del gran alemán Wolfgang Goethe. Y cuando pasan las semanas y el bichito se nos mete y nos alarma y nos perfora, y comienzo a escuchar las expresiones del señor ministro de Finanzas de Japón. Óigase bien, el señor ministro de Finanzas de Japón, hablando de que los mayores de 70 años deberían morirse deprisa para evitar lesionar o lastimar la economía de sus países y la economía del planeta. El ministro de Finanzas del Japón estaba hablando en una sociedad, óigase bien, de 120 y pico millones de habitantes, de los cuales el 32%, más de la tercera parte, han cruzado el umbral de los 60 años. Y más o menos en esa especie de línea de tiempo, aparece una señora muy curiosa, que la hemos escuchado por razones obvias, la señora Christine Lagarde, que fue presidenta del Fondo Monetario Internacional, que es la presidenta del Banco Central Europeo, pero que tiene un rasgo que para mí es más invitante. Es una señora investigada en el 2014 y sancionada 2 años después, en principio, por malversación de fondos públicos en la República Francesa. Y la señora dice que la existencia de lo que se llaman ancianos,
Ya no este es el Consejo de Ancianos de las viejas ciudades del mundo antiguo, que era tan respetable y que era evocado con tanto respeto. Cuando ella habla de la ancianidad, lo habla con soslayo, lo habla como sacando el látigo contra una porción generacional de la humanidad. Y dice la señora Legard, como si ella fuera pues una adolescente de 18 años, que los ancianos viven demasiado y que por lo tanto eso es un riesgo para las economías del mundo actual. Y luego se dirige específicamente a la franja de los jubilados, es decir, a ese mundo de los ancianos que son pagos, porque no todos los ancianos son pagos. En las ciudades de América Latina, ciudades de doble estructura, como dirían los especialistas de aquello que llaman la sociología de la arquitectura japonesa, en estas ciudades que tienen centros y periferias, que tienen cascos turísticos y villas callampas, tugurios o favelas, uno ve un porcentaje inmenso de estos que llaman ancianos, sin dónde recostarse, sin qué comer, durmiendo sobre el pavimento público y además recabando de noche en los basureros, en las canecas de basura, lo que pueden más o menos metabolizar para medio sostenerse en las próximas 24 horas. Pero la señora Legard la cogió además contra toda la franja generacional y dijo esta afirmación afrentosa, irrespetuosa, pero además de una medianía mental sin precedentes. Y para rematar la escena de esa trilogía tétrica, apareció Dan Patrick, el señor que es vicegobernador de Texas, y el señor que es vicegobernador de Texas, es decir, que debería ser más atento al sur de los Estados Unidos, en una parte del antiguo territorio mexicano, de esa franja de tierra que los norteamericanos a sangre y fuego le quitaron a México y descuajaron del país de Zapata y del país de Octavio Paz cerca del 40% de su territorio. Pues el señor vicegobernador de Texas, el señor Patrick, Mr. Patrick, dice que los mayores de 70 años se deben sacrificar voluntariamente en aras de la economía de su país. Pues bien, en la Italia que yo recorro en diciembre del año pasado, parece que tuvieron discípulos. La señora Legard, el ministro de Finanzas japonesa y Mr. Patrick, porque en la Italia de esa época y aún en la España de esta misma época, hubo una especie de decisión de dejar morir a los llamados ancianos, a los calificados con semejante menosprecio, para, según los argumentos, mantener o preservar la vida de las más jóvenes, adolescentes, juveniles o infantes generaciones. Ese fue el hecho que se estrelló contra nosotros y que nos obliga entonces a esta reflexión en la que intentamos incursionar, porque eso se replicó también en Colombia, solo que en Colombia se replicó de otra manera, porque los colombianos somos de cierta forma por idiosincrasia, no solamente creativos, no solamente somos desmesurados, como diría García Márquez, sino que también somos melifluos, solemos disfrazar con palabras de cierta liviandad, de cierto matizaje, solemos disfrazar nuestras más profundas creencias, sentimientos o decisiones. Y entonces aquí la cosa se presentó de otra manera. Encierren a los viejitos esos. A esos hay que encerrarlos 3 meses más, 2 meses más. A esos hay que extenderles la cuarentena. Porque a esos pobres y frágiles viejitos nos va a tocar protegerlos. Y entonces incluso en los ascensores de los edificios, como en la unidad en la que yo habito,
aparecen unos carteles indicando cómo tienen que actuar los cuidadores de semejantes viejitos. Es decir, apareció esa franja de los ancianos como una especie de colección de bienes humanos desechables. Y ese lenguaje sicarial se fue tomando a raíz de la pandemia el escenario de la sociedad nuestra. Una sociedad, por cierto, descuajada, desordenada, desencuadernada. Una sociedad que, como diría un senador de la República, y esto no lo vayan a coger como una promoción electoral, Iván Marulanda, una sociedad que está parada al borde del abismo. Entonces aquí el asunto se presentó de manera absolutamente distinta, pero tiene la misma intención. La misma intención. Hay un poeta armenio que yo cité en uno de mis tantos textos. Un poeta armenio que empieza en un verso diciendo: el hombre es un frágil recipiente, una débil copa. Él no dijo los ancianos, dijo el hombre es un frágil recipiente, una débil copa. Porque la parga, la muerte, asalta desde infante de 2 meses hasta hombre de 90 y pico de años. Y les voy a poner una anécdota que a mí me sorprendió. Vietnam ha sido un país heroico, heroico. No estoy interesado en que me lo crean o no me lo crean. Hace parte de mi más profunda razón de ser. Vietnam sacó de su país, expulsó de su país a los invasores japoneses. Los invasores japoneses habían invadido Vietnam, como lo hicieron con Corea, como lo hicieron con China cuando construyen el reino del Manchukuo, como lo hacen con Indonesia, porque era la franja del mundo que ellos iban a apropiarse en ese pacto que hicieron con la Alemania de Hitler y con la Italia de Mussolini. De allá los expulsó un pueblo aparentemente débil, un pueblo de hombres y mujeres pequeños. Y esa guerra la dirigió un hombre llamado Ngoyen Bonjap. Y luego, en 1954, casi una década después, Vietnam expulsa al segundo imperio que lo pretendió colonizar. Expulsa a los franceses. Y en el combate de Dien Bien Phu, óigase bien, los herederos de Napoleón Bonaparte fueron arrasados militarmente. Y el hombre que dirigió esa guerra se llamó Ngoyen Bonjap, el mismo de la Primera Guerra. Y a principios de la década de los 70, Vietnam expulsó a la intervención norteamericana que comenzó a principios de la década de los 60 en su país. Y no solamente en su país, en el resto de Indochina, en Laos y en Camboya. Y el hombre que básicamente los expulsó, fundamentalmente los expulsó, se llamaba Ngoyen Bonjap, el llamado ministro de Defensa de la República Democrática de Vietnam del Norte. Es decir, ese hombre estuvo en 3 grandes guerras. Y óigase bien, murió a los 103 o 104 años. En cambio, en su país hubo niños de 7 u 8 años que murieron, lo cual quiere decir que cuando el poeta armenio habla de que el hombre es una débil copa o un frágil recipiente, no exactamente estaba señalando a los que llaman ahora adultos mayores, otros llaman los ancianos, con actitud de menosprecio, y los colombianos tropicales del poder, estos dictadores tropicales del poder, le llaman los abuelitos, porque lo dicen con el tonito, le dicen con el significante, lo dicen con la teleología, lo dicen con la intención de un absoluto menosprecio que los agrega a esa tribu insensible e indecorosa dirigida por Legar, por Mr. Patry y por el ministro de Finanzas japonés. Eso es lo que en este debate vamos a ver. ¿Hasta dónde realmente esto ha sido protección de esos adultos mayores o ha sido la más ramplona vulneración de derechos constitucionales? Y le voy a agregar esto, y ha sido la vulneración de la Declaración Universal de Derechos Humanos
del 10 de diciembre de 1948. Por cierto, la única declaración jurídica en el mundo internacional que vincula jurídicamente, es decir, que es de absoluto cumplimiento, porque así lo determinó la cumbre de Teherán de 1968. Entonces nos metemos en este debate. Y yo empiezo a decir que estos hechos nos obligan a una consideración sobre las generaciones. ¿Qué son las generaciones? Porque en el fondo lo que nos están diciendo la trilogía esta terrible es de que hay que cercenar a la generación de los mayores. Y lo que nos están diciendo aquí los tropicales, esta burocracia tropical, es que hay que meter, hay que encerrar a esta generación de bobalicones y de inservibles que no le apartan nada ni al mundo ni a la sociedad colombiana. El tema de las generaciones es un tema que fue caro, digámoslo así, a dos grandes concepciones frente al caso. La primera, a la concepción cuantitativa de lo mensurable, es decir, una generación se mide por los años. Esa es la subcultura del calendario. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo respondes biológica y psíquicamente según tu edad? Hasta un pensador de los más brillantes del mundo, hasta uno de los padres del positivismo, Augusto Comte, se metió en estas consideraciones. Pero hay una segunda escuela, por decirlo así. Hay una segunda mirada. Según la segunda mirada, una generación no se mide por el tiempo de la biología, sino por el tiempo de la historia. ¿Y cómo se mide la generación por el tiempo de la historia? Porque hay unos acontecimientos que son los que producen el punto de inflexión. Es lo que distingue el atrás, el ahora y lo que viene. Es lo que articula la combinación de los tiempos. Digámoslo así, lo que ensambla el ejercicio de la verbalización de los verbos. Y de acuerdo a tales acontecimientos que quiebran la humanidad, que ponen punto de inflexión, entonces uno dice, hemos percibido últimamente tres grandes generaciones. La primera fue la llamada generación de las entreguerras, la generación que se mide entre el final de la última guerra europea y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la última guerra europea, que es la guerra del 14 al 18, ha sido considerada por toda la cultura paneuropea y copiada por los, digámoslo así, por las opiniones que le son serviles. Ha sido tomada como la Primera Guerra Mundial. Bueno, son las vainas absurdas del mundo, ¿no? Eso es como cuando llaman a la final del campeón de la serie, de una de las series de béisbol en los Estados Unidos, creo que la serie americana contra el campeón de la serie nacional, y a esa final le llaman, digámoslo así, la Liga Mundial de Béisbol, como si ellos representasen el béisbol de toda la humanidad y de todas las naciones del planeta deportivo. Pues también le llamaron a esto la guerra mundial. Esto fue una guerra europea fundamentalmente. Y fue una guerra europea por disputarse los territorios del mundo perimetral. Entre ese final de esa guerra del 18, que además le tocó una cosa parecida a la de ahora, ¿no? Le tocó la llamada gripe española, que exactamente no se originó en España y que produjo, oígase bien, algunos hablan de 50, otros de 70 millones de muertos, que son los muertos de las dos guerras estas. Entonces, entre el final de esa guerra y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra que va del 39 al 45, se produce una generación. Y es una generación que concibe escuelas en la filosofía y que concibe escuelas en el arte, desde el dadaísmo, el cubismo, desde lo que se llama el existencialismo, aunque puede tener raíces atrás, pero florecen con esta generación. Es una generación del desencanto, una generación que siente como la han venido matando,
Es la generación que vio los bombardeos en Europa y que vio algunos bombardeos en Asia y que vio trifulcas de batalla devastadoras en el norte africano, que conoció el alma más oscura de la guerra, que es lo que no hemos conocido realmente los colombianos. Los colombianos no hemos vivido una guerra de batallas campales. Si la hubiéramos vivido, estoy absolutamente seguro que en el famoso plebiscito referéndum, el no había sido estruendosamente derrotado. Pero aquí hemos vivido de cierta manera una guerra un poquito tropical, porque a mí nadie me puede venir a comparar el 1.000.000 de muertos que ha producido esta guerra desde que, digámoslo así, de manera arbitraria pudo haber empezado en abril de 1948 con el asesinato del caudillo eterno de Gaitán hasta ahora. Nadie me la puede venir a comparar con las guerras de Europa de millones y millones y millones de muertos. Entonces, esta fue una primera generación. Y luego se produce una segunda ruptura histórica en 1968. Se venía cocinando desde comienzo de la década de los 60. Se venía cocinando esta generación con la aparición de las primeras protestas contra el racismo en los Estados Unidos. Es que esto no es de ahorita. A la gente se le olvidó que esto tiene, óigase bien, si hablo del 60, esto tiene 60 años de historia. Pero si lo echo para atrás, esto tiene siglos de historia, el racismo. A tal punto que hubo hasta un candidato, George Wallace, un candidato del sur de los Estados Unidos que levantó la campaña electoral levantando la bandera del racismo. Y entonces contra esta manifestación del racismo, que en los Estados Unidos impuso el apartheid, que obligaba a los blancos, que los blancos podían ocupar de la mitad para adelante de los puestos del transporte público, los blancos, y los negros de la mitad para atrás, que incendiaba con el Ku Klux Klan iglesias bautistas, iglesias metodistas en los Estados Unidos, con la gente adentro. Es decir, lo que pasó en el Chocó, que nosotros hemos condenado tanto, Bojayá, fue repetido en los Estados Unidos 20, 30 y 40 veces. Y contra esto se levantaron figuras preclaras que se pretenden desconocer, desde Stokely Carmichael, John Brown, Malcolm X, hasta ese hombre gigante, que se llamó Martin Luther King. El hombre del hermoso discurso de la víspera de que lo asesinaran. El hombre que dijo, no temo morir. Eso es lo que dicen ahora los manifestantes en los Estados Unidos. No temo morir, porque Dios me llevó a la cima de la montaña y he visto el valle de la tierra prometida. Todo esto dio lugar a una generación de los 60 que eclosionó como nunca en Mayo-París de 1968 y que produjo la primavera de Praga de Checoslovaquia de ese mismo año y que tuvo el lastimero episodio de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas de la capital federal de México, la Plaza de Tlatelolco. Y luego vino una generación, otra en grueso, que es la que nos tocó de los 90 para acá, y ahora con mayor razón en el siglo XXI, que se llama la generación de las redes sociales, la generación de en línea, lo que estamos haciendo incluso de manera forzada. Entonces, allí hay una concepción histórica del tema generacional. Aquí tengo un libro bellísimo de una pluma, de las mejores plumas colombianas, de Abel Naranjo Villegas. Se llama Generaciones Colombianas. Y también tiene una aproximación histórica al tema de las generaciones. Y habla a partir de las dimensiones de la humanidad, habla del hombre estético, del hombre social, del hombre político, del hombre económico. Solo que está ahora en guerra. Aquí lo que se está confrontando también es el hombre económico, esos que dicen todo el mundo a la calle, no importa cuántos muertos aparezcan. Y los otros que dicen, por Dios, hay que cuidarse, porque toda vida que se le arranca a la humanidad es una laceración contra la esencia misma de la humanidad. Entonces, se ha venido hablando de eso, del tema de las generaciones. Y vino una gran pregunta, una pregunta incluso que fue de Ortega y Gasset en la discusión con el marxismo. ¿Qué es lo que impulsa la historia?
porque el marxismo planteó que era la lucha de clases y puso ejemplos históricos muy fuertes, muy contundentes. Para Ortega y Gasset, de cierta manera, era el vitalismo, las expresiones generacionales. Pero para mí, de cierta forma, Goethe resolvió esto. Lo dije hace rato. Si algo mueve la historia, se llama el entusiasmo. Yo particularmente creo en eso, el entusiasmo. El entusiasmo fue lo que hizo que el hombre que cambiara la escena de Europa no fuera Erasmo de Rotterdam, el más importante de los intelectuales, porque no tenía sino sangre berrana entre las venas, como diría el autor de Retablos Bolivarianos, sino que el que cambiara Europa fuera Martin Lutero King, el que cogió la bula del Papa, la partió, la azotó, la pisó y la quemó en el atrio de la iglesia de Wittenberg. El entusiasmo es lo que mueve la historia. Y el entusiasmo me excusan. El entusiasmo no escoge si tiene 10 años, tiene 20, tiene 40 o tiene 70. Y oigan los datos que yo les quiero decir. A los 71 años Sócrates, el maestro de los maestros, estaba reflexionando. Este tropical de aquí lo hubiera metido encerrado a Sócrates. A los 80 años Platón, el maestro de las ideas universales, estaba reflexionando. A los 90 años, óigase bien, Demócrito y el mismo Epicuro a los 71, que fueron el paradigma de Marx para su tesis filosófica, también estaban reflexionando. Agustín de Hipona estaba sentando a los 76 años la patrística. Diderot, el gran maestro de la enciclopedia a los 81, y oiga, y Voltaire, al que sí que tenemos que leer en la Colombia de hoy, el autor de ensayos sobre la tolerancia, estaba a los 84 años. Y Manuel Kant, el reloj de Königsberg, Alemania, lo estaba haciendo Manuel Kant a los 80 años. El mismo Marx a los 65 estaba pensando. Sartre a los 75, Simone de Beauvoir, la autora del Segundo Sexo. Simone de Beauvoir, tan comparable para mí a Hipatia, a Safo, de la poetisa de la isla de Lesbos, o a George Sand, a los 78 años. De Gaulle, esa figura de la grandeza que evocara en una maravillosa entrevista Álvaro Gómez Hurtado a los 80 años. El sabio de sabios George Steiner, que escribió un libro pequeño, bellísimo, titula La idea de Europa. Óigase bien, a los 91 años le hicieron las últimas entrevistas. El maestro colombiano Germán Arciniegas a los 99 años. El maestro Ginás, que está considerado hoy la primera autoridad neurológica del mundo, pensando a los 85 años, incluso metido en el proyecto de modificar la estructura molecular del agua, del H2O. Óigase bien, León Tolstoy, a los 80 años escribió un libro bellísimo, bellísimo, que titula, Dios mío, La Sonata Creusa, de León Tolstoy. Bueno, aquí pudiéramos pasarnos eso. Y si me llego a lo contemporáneo, arranco con el autor del milagro económico chino, Deng Xiaoping. Lo hacía a los 93 años. Te quedan 5 minutos. Bueno, 5 minutos. Bueno, para que se dé cuenta que no solamente el tropical limita a los llamados ancianos, sino también nuestra querida coordinadora. Bien, para ir rematando en los 5 minutos, pongo el reloj. No, porque Yolanda necesita también su media hora. Deng Xiaoping, ese chiquitico que medía 1,52, medía apenas 1 centímetro menos que Jean-Paul Sartre, el autor del milagro chino, el autor de la famosa frase, no importa que el gato sea blanco o negro con tal de cazar ratones. Óigase bien, a los 93 años dirigía ese país. Y el señor Zhou Enlai, el gran canciller de la historia, para mí es tan grande y quizás más grande que Metternich y que Bismarck, que Talleyrand, incluso que Kissinger. Óigase bien, sacando a China de su aislamiento y de su pobreza a los 78 años. Y los de ahora, el señor Putin con los 68 años, doble maestro de artes marciales. El señor Xi Jinping con los 67. Bueno, por razones de higiene mental no quiero mencionar en esta generación al presidente Trump de los Estados Unidos.
¿Eso qué es lo que prueba? Eso lo que prueba es que la teoría de los bienes desechables, ubicando a los hombres de la última generación, es una teoría mendaz y mentirosa. Pero voy a rematar de la siguiente manera. Algunos maestros de la filosofía dicen que hay dos tipos de filosofía. La filosofía presentacional y la filosofía representacional. La filosofía representacional es cuando yo hablo por el otro o permito que el otro hable por mí. Y la filosofía presentacional es cuando cada uno es vocero de sí mismo. Pues esto es tropical, esta burocracia tropical, no solamente a nivel nacional, sino también en las regiones, pretende aplicarnos la filosofía representacional para los llamados adultos mayores. Ustedes no tienen protagonismo, ustedes no son sujetos de la historia. Un poco más y van a plantear que hay que quitarles el derecho al voto para el sufragio universal. No, ustedes tienen que dejarse conducir por nosotros. Por Dios, ¿qué tal eso? Y ya para terminar, insisto, esta es una violación de derechos constitucionales. Esto hay que cobrarlo cuando pase la pandemia. Hay que hacerle caso a Rudolf Homs, que propuso en un bello escrito en el periódico El Tiempo. Dice, los adultos mayores vamos a tener que conformar un gran partido político para no votar por esos chiquillos que están haciendo con nosotros los que pretenden hacer. Claro, se refieren no a cualquier chiquillo, a los chiquillos de la burocracia tropical, sino que esto es una violación, óigase bien, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una violación del primer artículo que habla de la igualdad y de la dignidad. Ustedes saben que el gran triángulo de los derechos humanos son la dignidad, la libertad y la vida. Es una violación del artículo segundo que habla de la no discriminación. Aquí hay una discriminación de orden generacional. Es una violación del artículo tercero que habla de la libertad. De la libertad. Encerrados en cárceles disimuladas. Le vamos a tener que aplicar el famoso verso de Miguel Hernández. Dame la llave, carcelero, que a un hombre como yo no le atarás el alma. Pero es una también violación del artículo séptimo que dice igualdad de todos ante la ley. Aquí no hay igualdad normativa. Aquí hay igualdad estratificada. Pero es una violación del artículo 13 del derecho a circular libremente. Y es una violación del artículo 30 que dice que ningún Estado puede pretender suprimir, ingerir o violar en estos derechos. Yo estoy convencido, a manera de epílogo, absolutamente convencido, que hay que reemplazar ese autoritarismo. Por eso me encantó la frase que escogió de Eduardo Galeano la doctora Jaramillo González. Hay que reemplazar ese autoritarismo, esa orden que se dio, por una autoconciencia ciudadana y civilizada. En lo que si alguien está preparado, excúsenme, son los adultos mayores. Muchas gracias a ustedes. Listo. Doctora Yolanda, por favor baje un poco la cámara y la voy a pasar en directo. ¿Podemos colocar la imagen compartida? ¿Ya está bien? En el momento no la tengo lista, doctora. Listo, doctora, usted está al aire. Adelante. Muy bien. Al aire. No sé si me puedan ver. Sí, señora, la podemos ver. Bien. ¿Está al aire? Está muy bien. Perfecto. Gracias a María Fernanda por esta asesoría técnica que me pudo dar el día de hoy. Gracias, mi honorable doctor Libardo Orejuela Díaz, por esta invitación maravillosa. Usted sabe que soy una fiel admiradora de su oratoria. Agradecimiento especial para todos los asistentes virtuales en esta tarde, que nos acompañan muy preocupados por lo que está sucediendo con los adultos mayores en Colombia. Un saludo muy especial para todos, fraternal abrazo. Una frase que me llenó de nostalgia y a la vez de felicidad. Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Lo dijo Pitágoras de Samos. Muy bien, vamos a hacer un recorrido que siempre todas las temáticas que se nos propone
¿no? Estudiar, debemos responder las 5 preguntas de la W, que diríamos en inglés. El qué, el dónde, el cuándo, el por qué, el quién, el cómo. Son preguntas que debemos responder siempre en todos los estudios que nos correspondan. Pues bien, dentro del marco normativo en Colombia, encontramos que en la Carta Superior consagra en su artículo 46 la protección y asistencia de las personas de la tercera edad. Saludos desde La Paz, Bolivia. Excelente. Muy bienvenido, mi doctor Hidalgo. Siendo una protección de carácter tripartito, esta protección al adulto mayor, Estado, sociedad y familia, son las 3 partes que deben conformar esta alianza en favor del adulto mayor. Y está desarrollado en Colombia mediante la Ley 1850 del año 2017, que viene modificando otras leyes. Pero además de eso, el artículo 49 y el artículo 95 de nuestra Carta Superior habla de los deberes constitucionales del cuidado integral de la salud. La comunidad debe obrar conforme a ese principio de solidaridad social y de las acciones humanitarias, todo en función de la protección. Pero recordemos que en Colombia el adulto mayor se ciñe a partir de la edad de los 60 años. Aunque el tamizaje de esto de exámenes de control y de rutina que se hace en Colombia empieza desde la edad de los 55 años. Pero bien, esta clasificación, estos grupos etarios que tenemos en Colombia, dice que la vejez empieza desde los 60 años. Lastimosamente, esa, en mi parecer, es la edad de oro, es la generación maravillosa. Son los sabios del mundo, son los que tienen historia, anécdota, recorrido, son quienes nos enriquecen con todos sus conocimientos, con todo lo vivido. Son definitivamente la pieza, no de museo, sino la pieza a la que debemos inclinarnos, cuidarla, protegerla, pero no hacinarla, no cercenar sus derechos constitucionales, como se está haciendo a partir de la pandemia. Es de verdad inaudito esta serie de normas que desgraciadamente arrinconan a nuestros adultos mayores, cuando son los seres principales de nuestra sociedad. Pues bien, la jurisprudencia constitucional también se ciñe mucho a los derechos de esta población, que en Colombia supera los 2.600.000 colombianos adultos mayores. Tenemos también varias sentencias de esta Corte, la 138 de 2010, 503 de 2014, 252 de 2017. Muchas normas tenemos en Colombia que habla sobre la protección del adulto mayor. En mi parecer, queda como letra muerta al actuar de estos decretos y estas resoluciones, en este caso del Ministerio de Salud, cuando decide arrinconar a nuestros adultos mayores. No es por su salud exactamente que deban estar arrinconados, muchos son completamente vitales, activos mentalmente, ejercitan su cuerpo, entonces se encuentran en muy buenas condiciones, tanto mental como física. Esta generalización de discriminación generacional de verdad es inadmisible. Tenemos que tener en cuenta que la Comisión de Derechos Humanos nos especifica que el adulto mayor está siendo afectado porque ellos tienen un derecho mínimo vital a una vida digna, a la igualdad, a la educación, a la participación en política, ¿sí? Al trabajo, al desarrollo, al reconocimiento de su participación económica. Son personas activas que producen, que facultan, facilitan la economía en nuestro país. Por ende, no está en la mente de personas de verdadmente sensatas
que sean arrinconados. Esa es la expresión que definitivamente debemos de desechar, porque no son personas que se deban arrinconar. La palabra es la crucial en estos momentos. Pues bien, hay otro término que es la libertad. Nos hablaba ahorita el doctor Libardo Orejuela, muchos temas también, principios que nos hablaban los antiguos pensadores. Platón y Aristóteles decía que la libertad es la capacidad de ser uno mismo. Sócrates decía que la libertad es el conocimiento y su contrario es esclavitud, o sea, la ignorancia genera esclavitud. Entonces, este término de la libertad que lo ha tocado Descartes, decía que era la máxima perfección del ser humano. Rousseau en su tiempo dijo, el hombre ha nacido libre, pero por doquier se encuentra encadenado. Eso nos está sucediendo ahorita con nuestros adultos mayores. La libertad nos dijo también Miguel de Cervantes Saavedra en su obra maravillosa, su ícono, Don Quijote de la Mancha. Precioso don dado a los hombres es la libertad, y su contrario, que es el cautiverio, pues es el mayor mal que puede llegarle a los hombres. El cautiverio enferma, domina nuestro espíritu, y los adultos mayores, lastimosamente, tristemente, están siendo afectados por esta normatividad que los tiene represados, dominados, afectados en sus libertades. Kant también decía la libertad de la autonomía de la voluntad. Jean-Paul Sartre también lo nombró el doctor Orejuela, el existencialista francés. Dijo que la libertad es inherente a la condición humana, pero pues cada quien responde por cómo maneja esa libertad, nos decía el existencialista. Entonces, una serie de autores que nos pueden prestar su sabiduría, y esa edad en que ellos nos regalan tanto conocimiento es precisamente eso, dentro de su adultez. Entonces, nuestros adultos mayores son las personas que antes debemos de traer para que nos enseñen, para que nos entreguen su conocimiento, para que nos compartan toda esa sabiduría, y por ende arrinconarlos, que es la expresión que yo insisto, no es la fórmula adecuada para este tipo de protección, que en verdad se dice, es una protección, está bien, las autoridades en el artículo 2 de la Carta Superior dice que son las personas, las autoridades de la República son las que están instituidas para la protección de las personas residentes en Colombia, pero esa protección va en contravía al límite de la libertad, atenta también contra el artículo 24, que habla de la libertad de locomoción a lo largo del territorio nacional. Entonces, es como contradictorio que se hable de protección cuando la libertad está siendo coartada. En síntesis, los derechos constitucionales de nuestros adultos mayores están siendo abruptamente vulnerados con el solo hecho de limitar su libertad, su locomoción, su movimiento. No porque sean limitados físicamente, porque muchos son completamente sanos, aptos para moverse, para sus actividades económicas, actividades físicas, diferentes actividades que practiquen. Entonces, definitivamente estamos de acuerdo, doctor Orejuela, con que están siendo cercenados los derechos constitucionales de nuestros adultos mayores. Dice la Corte en la sentencia 045 que hay un especial interés en respetar, de pronto, sanar, ¿no? Mantener el orden público. Pero ese orden público supone el ejercicio razonable de las libertades, que no implica coartar la libertad de un grupo poblacional de nuestra sociedad, y mucho más
pensar que estas personas que deben estar limitadas en su libertad son personas de mayores de 60 años. Así pues, completamente en desacuerdo con la normatividad, reitero que es la libertad la que está siendo afectada, no ese razonamiento para la protección de mantener el orden público, porque el orden público pues asegura la eficacia del respeto de los derechos, ¿no? Y eso debe impedir que otros abusen de nuestros derechos, pero precisamente eso es lo que está ocurriendo. Se está afectando, se está impidiendo el ejercicio de los derechos, se está abusando de los derechos constitucionales de los adultos mayores con esta medida sanitaria de la privación obligatoria. Entonces, es un límite que de verdad no podemos admitir con esas resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud. La última, que es bastante fuerte, la resolución 844, limita exactamente a los mayores de 70 años. Está bien, otra resolución nos menciona, la 582, si no estoy mal, nos menciona que protege, garantiza digamos, las mesadas pensionales a todo nuestro grupo poblacional de pensionados. Protege también a quienes reciben los beneficios, los llamados BEPS, pero el hecho de garantizar una pensión que es una función del Estado asegurar permanentemente, no es óbice para decir, no, le estamos garantizando su mesada pensional que se lo lleven a su casa o la otra medida a través de terceros autorizados, pero ese no es el hecho. El hecho es que la libertad está siendo coartada. Entonces no hay, digamos, pañitos de agua tibia para decir están siendo protegidos los adultos mayores. Pueden ser muchas las medidas, permitirles en determinadas actividades económicas o las diferentes actividades que se realizan pueden salir en cualquier momento, tienen un tiempo, un espacio para el ejercicio físico, para salir a caminar, pero definitivamente no hay razón para limitarles el movimiento a nuestros adultos mayores. No hay razón para decir, es que es la población más vulnerable y por ende tenemos que coartar su derecho de movilidad. Por consiguiente, las medidas que están tomando en las resoluciones, el decreto presidencial, se invocan las normas, la ley del derecho fundamental a la salud, se invoca el Código Nacional de Policía, se invoca la jurisprudencia, pero efectivamente está obrando de manera contraria a lo que allí se plasma. Así pues, si el adulto mayor en Colombia supera los 60 años de edad, definitivamente son los sabios a los que nosotros recurrimos para que nos transporten sus conocimientos, para que nos apoyen, para que nos respalden en todas sus anécdotas, en todo su conocimiento. Hay una situación que me parece importante de resaltar. La función tripartita de la protección, y ya lo mencionaba, el Estado, la sociedad y la familia. En este momento, esta alianza tripartita está fallando, porque el Estado está cometiendo este craso error contra la libertad de estos adultos mayores. La sociedad está en silencio y supongo que las familias están obrando debidamente con el cuidado de sus adultos mayores. Entonces esta alianza, Estado, sociedad, familia, está en desequilibrio, la balanza está inclinada. No podemos permitir eso, por eso este espacio es bastante importante para dar a conocer que los derechos constitucionales de nuestros adultos mayores están siendo abruptamente lesionados. No sé si me quede algo más por decir, pero quiero referirme al preámbulo constitucional. Tiene la finalidad de la Constitución Política de Colombia, que es mantener el orden
la tranquilidad, la paz, el sosiego, sea político, sea económico, sea social. Ese preámbulo, la finalidad también está siendo vulnerada, aunada con las demás normas que estaba mencionando el artículo 2, el artículo 49, el artículo 95, el artículo 46 mismo, que habla de la protección del adulto mayor. Entonces, definitivamente, en desacuerdo con el confinamiento del adulto mayor. Debemos de, digamos, hacer campaña, doctor Orejuela, doctor Edwin, una campaña que resarce estos derechos, porque son nuestros sabios. A ellos debemos el respeto, a ellos debemos esta formación que tenemos, a ellos debemos la lucha constante por el progreso de este país. Ellos dieron su capacidad laboral, ellos nos dieron su capacidad mental, espiritual, ellos nos formaron. Dejarlos encerrados significa desecharlos y no es admisible. Definitivamente yo soy una defensora de esta generación, los amo profundamente y quiero que sepan que aquí tienen una servidora leal que va a luchar por resarcir los derechos constitucionales de esta maravillosa generación. Esta discriminación generacional inadmisible y por eso estos espacios tan importantes, porque debemos de hacerlo ver, debemos hacer visible que esta normatividad basada en la pandemia definitivamente ha sido cruel con este grupo poblacional que tenemos en nuestra amada patria. Si tienen alguna inquietud, nuestros asistentes virtuales pueden, por favor, anotarla. Muchas gracias por la atención. Un abrazo para todos y quisiera dar un agradecimiento especial a la Universidad Libre por permitirnos este espacio. Doctor Orejuela por su invitación, doctor Edwin por su compañía en este breve coloquio. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Carlos, llevamos al doctor Edwin en directo, ya va a contestar la pregunta sobre qué hace un anónimo. Listo, doctor Edwin está en estos momentos al aire. Sí, buenas tardes. Para contestar la pregunta sobre la renta básica universal, el anónimo escribe: universalidad en el aplicativo daría para toda la estratificación social, sería una renta básica no universal y sectorizarlas a quienes lo necesitan. Completamente de acuerdo. O sea, la renta básica es lo que se propone por ahora para llegar a 8 millones de colombianos, para la eficacia del derecho fundamental al mínimo vital. Por supuesto, hay grandes economistas y juristas a nivel mundial que han investigado acerca de la renta básica universal y a través de estudios antes se mostraba como una utopía. Hoy en día y en esta época de pandemia se ha reforzado esa creencia de que es necesaria esa renta básica universal, porque el mercado genera un fallo. El principal fallo del mercado es el desempleo. Si no hay empleo, pues no hay garantías básicas de supervivencia, porque no va a haber un mínimo vital garantizado, un ingreso básico. Pero por supuesto, ahora se propuso, hay un proyecto de ley sobre la renta básica, no universal, renta básica para 8 millones de colombianos, que a través de los estudios de Garay y Jorge Spitia se ha establecido que más o menos el costo sería más o menos 18 billones de pesos, lo cual es perfectamente viable. La respuesta del ministro de Hacienda fue que no eran 18 billones, sino que saldría en 50 billones. Eso para mí constituye una falta de respeto, porque los que saben del tema son estos grandes economistas ya mentados y han hecho a través de estudios que sí resulta viable el establecimiento de una renta básica por ahora.
Después, preferiblemente, sería necesario para garantizar las democracias constitucionales integrar Listo. Le doy paso a el doctor Libardo. Doctora María Fernanda, por favor. Sí, aquí le ya doy para, paso. sí, no sé si ya para despedirse, para saludar y despedirse de la gente, el doctor Libardo Orejuela, si de pronto hace el cierre ya, nos quedan 15 minutos, hacemos el Hay unas cierre. preguntas que han realizado, no sé si de pronto las puedan observar o si de pronto las desean contestar. Hay varias. Hay una que hizo el señor Hidalgo y una que hizo el señor Miguel Saldarriaga. Miguel, Están en la parte de nuevo. Hay una, sería Por la supuesto. excepción de... Esa yo creo que va para la doctora Yolanda, ¿no? Doctora Yolanda, entonces la va a leer. Espérate, ¿ya la vio Yolanda? ¿Ya la vio la pregunta? Estoy intentando verla. En preguntas y respuestas del evento en directo. A ver, vamos a ver. Sería la excepción de inconstitucionalidad la alternativa para poner fin al cruento estado de debilidad manifiesta en que se ha puesto al adulto mayor por cuenta de esta serie de decretos que lo han condenado al encierro perpetuo. O sea, lo que tú ya mencionabas, ¿no? Toda esa... Entonces, voy a mandar Yolanda, en directo a la doctora Yolanda para que por favor entonces le responda al señor Miguel Saldarriaga. Bien. Listo, doctora, está al aire. Bien, es una pregunta bastante inquietante, porque la excepción de inconstitucionalidad se aplica precisamente con base en su nombre. Dejar de aplicar una norma porque está siendo inconstitucional. Esa es la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Y sería interesante estudiar ese caso, pero definitivamente es una fórmula viable. Pero para su propuesta hay que hacer un argumento bastante sólido, porque si no correríamos el riesgo de perder este mecanismo. Pero es viable que obremos sobre esta figura de la excepción de inconstitucionalidad, porque precisamente es eso, inaplicar una norma que está vulnerando nuestra Constitución. En este caso, la resolución del Ministerio de Salud y obviamente los decretos presidenciales, con la facultad que tiene por este órgano, de este figura de la excepción que tenemos en Colombia. doctor, No sé si le quede claro al señor Saldarriaga. Doctor Libardo tiene una pregunta. Usted si mira preguntas y respuestas del evento en directo, que es una pregunta pues, larguita, ¿no? Dice para el doctor Libardo, el denominado neoconstitucionalismo latinoamericano ha contribuido a una clasificación de los derechos fundamentales en derechos de los niños, derechos de los jóvenes, derechos de la mujer, derechos del hombre, derechos del adulto mayor, etcétera, y hasta la clasificación ha desencadenado en una discriminación de los derechos constitucionales por edad o generación, cuando todos los seres humanos son personas durante toda su existencia. Ya lo mandamos a directo al doctor. No, ya me gustaría esa pregunta transferírsela al doctor Astudillo. Solamente voy a hacerle al doctor Astudillo un preámbulo cultural. Denme un momentico, entonces lo paso al directo. Va el doctor está en directo en estos momentos. Allá. Por eso, voy a únicamente al doctor Astudillo hacerle una apertura cultural para su respuesta. Y es que Oriente, la cultura oriental, es una cultura de la paciencia, una cultura de la sabiduría, de la tranquilidad.
cuando hace muchos años en la aldea de Yenan, provincia de Shanxi, al noroeste de China, Ana Luisa Strong le preguntó al rebelde mítico Mao Zedong que cuántos años tenía en una entrevista, en el inicio de una entrevista. Este contestó 6.000 años. Entonces la periodista extranjera pensó que Mao había recibido una pregunta con mala traducción y se la repitió. ¿Cuántos años tiene usted? Y el dirigente mítico le contestó una vez más 6.000 años. Y ella ripostó y él le aclaró, es que usted piensa que el resto de años de la humanidad no cuentan. Un poco para decirles que en la cultura oriental uno tiene la edad de toda su sociedad, de toda su civilización, de toda su cultura, de todo su grupo humano. Pero en zonas como la zona de América Latina, somos hijos de una subcultura de la premura, del apresuramiento. Aquí se piensa que una mujer a veces de 30 años es una mujer que ha perdido la juventud. En América Latina, por una razón histórica, política, sencilla, porque aquí nos metieron el cuento de que nuestra historia empezó el 12 de octubre de 1492, cuando el mentiroso filibustero Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo llegó a estas tierras a bajar al lado de la camándula, la tralla, el cepo y la cadena. No, nosotros también tenemos la edad de las culturas precolombinas de América, de mayas, aztecas, muiscas, etcétera, etcétera. Y eso es una expresión cultural que informa incluso nociones de lo jurídico y nociones de lo político. Y ahí sí pues le transfiero la otra parte ya de técnica constitucional a nuestro brillante contertulio, el doctor Edwin Astudillo. ¿Me repiten la pregunta, por favor? ¿De constitucionalismo, la clasificación de los derechos? Bueno, quiero saludar, creo que el que planteó la pregunta fue el doctor Gregor Gonzalo Hidalgo, el profesor boliviano, gran constitucionalista, estimado jurista. Lo aprecio mucho, tuve la oportunidad de ver clases con él. Creo que aquí la Constitución Política del 91 establece una clasificación desafortunada de los derechos constitucionales. Los derechos fundamentales, como lo dije al inicio, yo los concibo en dos vertientes. Los derechos de libertad y autonomía, que nacen con el Estado decimonónico, el Estado liberal mínimo. Los derechos de libertad, de libertad de reunión, de asociación, los derechos de libertad y circulación, en fin. Los derechos de propiedad privada, de libertad económica. Y están los derechos de carácter social. Estos derechos no se contraponen, se complementan. Si hay una ausencia de garantías de unos, pues hay una ineficacia en la democracia constitucional, es decir, no habría garantías constitucionales para el goce efectivo de los derechos fundamentales. Entonces, el neoconstitucionalismo sí, efectivamente, es la ideología, digamos, es la corriente de pensamiento dominante en Latinoamérica. Yo lo conversaba con el doctor Gregor y era que yo le planteé que es mejor avanzar al garantismo constitucional, un garantismo en donde no se le permita a ese activismo judicial que muchas veces, sobre pretexto de aplicar el método de ponderación, está conduciendo al debilitamiento de los derechos fundamentales. Esto lo hemos podido observar. Y es por ello que el neoconstitucionalismo muchos lo consideran, incluso en palabras de Jordi Ferrer, el jurista filósofo del razonamiento probatorio, como la octava plaga de Egipto, porque definitivamente esto llevado al extremo conduce a consecuencias
que la primera de ellas, ya lo advertí, el debilitamiento de los derechos fundamentales y una excesiva discrecionalidad del juez. Lo que hay que hacer es que el llamado a actuar la Constitución es el legislador ordinario y el juez es el encargado de someterse a, digamos, a aplicar los derechos fundamentales, es decir, su legitimidad es contra la mayoritaria. Pero creo que entonces, para dar respuesta concreta, que la clasificación es desafortunada, derechos de primera generación, de segunda generación, tercera generación, no, hablemos de derechos fundamentales, que pertenecen absolutamente todos, que están constitucionalmente establecidos. Estos derechos fundamentales los conciben como fragmentos de soberanía, de acuerdo con Ferrajoli, fragmentos de soberanía, y son los derechos de libertad y autonomía y los derechos sociales. Ya cuando hablamos del medio ambiente y todo eso, pues estaremos hablando de bienes fundamentales. El bien fundamental a gozar de un medio ambiente sano, el bien fundamental a que no se contamine, a tener agua potable, etcétera, etcétera. Estos bienes fundamentales, dicho sea de paso, deben estar sustraídos a las reglas del mercado. De ahí que los derechos fundamentales sean incompatibles con el neoliberalismo. Pero entonces la clasificación es desafortunada, en síntesis, y tiende efectivamente a la discriminación. Listo, le damos paso al doctor Libardo nuevamente. Doctora María Fernanda. Para dar cierre ya, sí, está bien. Ya, doctor Libardo, cierre usted y la charla. Muchas gracias. Voy a clausurar con un par de comparaciones icónicas. En la década de los 60, el profesor de procedencia alemana, ciudadano norteamericano Herbert Marcuse, que tuvo tanta importancia e incidencia en las universidades de esta nación, autor de maravillosos textos, uno de ellos, Eros y Civilización. Herbert Marcuse prácticamente fijó en la juventud como el actor vanguardia de la transformación social. De cierta manera, había reemplazado a la concepción del proletariado tan cara en las ideas de Marx, Engels y Vladimir Lenin. Y en la década o a principios del siglo XXI, el profesor ícono del mundo se ha llamado Edgar Morin, un hombre que pasa de los 85 años. Se dice que él ha sido el gran influyente del llamado movimiento de los indignados que sacudió a Europa. Incluso que ha estremecido de cierta manera el movimiento de los llamados chalecos amarillos de París. Este padre del pensamiento complejo, que es un hombre, como le digo, de vetusta edad, prueba que estos decretos mal elaborados y mal construidos por las burocracias tropicales colombianas, cercenando derechos constitucionales de los llamados adultos mayores, encerrados en sus casas como una especie de nuevo filete carcelario, prueba la gran equivocación, reitero, de estas burocracias tropicales. Yo estoy absolutamente convencido que el asunto de la pandemia ha servido en varios lugares del mundo para aseverar autoritarismos, para silenciar pueblos enteros, para callar opiniones, para golpear disidentes e incluso, en el caso de Colombia, para asesinar líderes sociales, porque la sociedad está despistada con el asunto del virus, del bicho o de la pandemia. Pero cuando esto pase, habrá una gran eclosión en el mundo entero a nivel planetario y también la habrá en este país, porque todos los que han sido lastimados en sus derechos van o vamos a reaccionar contra este cenáculo que tiene secuestrada Colombia. Muchas gracias.
Yo quisiera hacer un comentario adicional, si me lo permite, María Fernanda. Listo, Sí, ya le voy a dar paso claro, al directo. profesora. Sí, claro. Listo, profe, en este momento se está en directo. Bien, hay una situación que comentaba en esta semana sobre nuestros jóvenes, que también están siendo brutalmente afectados con esta normativa. Lastimosamente, esta pandemia pues ha azotado a todo el mundo, pero esta generación, nuestros jóvenes, la consecuencia va a ser fatal, porque su formación académica, muchos de ellos van a dejar sus estudios, ¿sí? Va a ser una deserción escolar masiva, y eso es preocupante, porque como decía nuestro sabio Sócrates, la ignorancia es esclavitud. Es sinónimo de esclavitud. Se subyuga una persona que no tiene suficiente conocimiento, una persona que no es capaz de defenderse porque no conoce, porque no sabe lo que debe hacer y cómo lo tiene que hacer. Es bastante preocupante nuestra juventud por ese solo hecho de que su formación académica está siendo afectada. Muchos van a desertar de sus estudios y eso es altamente peligroso para una sociedad como la nuestra, no solamente en Colombia, sino en el mundo. La deserción escolar va a ser masiva. Es bastante peligroso ese asunto y de verdad que la lucha que tenemos nosotros, los inquietos, es muy grande, es colosal. Salvar a nuestra generación de adultos mayores, ayudar, auxiliar a nuestra juventud es vital para que tengamos el día de mañana personas pensantes, de pensamiento crítico, personas que sean capaces de llevar las riendas del país, de su vida y en adelante todas las actividades que sean necesarias para su sobrevivencia. Esa es la inquietud más importante que yo quería dejar hoy, rescatar a nuestros adultos mayores y auxiliar a nuestra juventud. Muchas gracias por el espacio, fraternal abrazo y el Todopoderoso nos acompañe a todos. Gracias. Doctora María Fernanda, por favor, encienda su cámara para poder despedir. Doctora María Fernanda. Bueno, la otra... Listo, doctora, en este momento lo voy a enviar en directo. Con la frase. Sí, ya la tiene puesta. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a quienes en la noche de hoy nos acompañaron, gracias a los panelistas que tuvieron a bien darnos a nosotros un poco de conocimiento y no sé si dejarnos más preocupados o sentir que tenemos el apoyo para hacer de Colombia un espacio donde al adulto mayor, al hombre del conocimiento se respete. Esperamos seguir contando con estos espacios y con ustedes en próximas oportunidades. Muy buena noche, muy buen fin de semana y gracias a todos ustedes.